2 años después, la princesa que había sido enviada a un matrimonio político fue enviada de regreso. Mi esposo estaba deseando entregarme la carta de divorcio. El día que me fui, se quedó con las manos a la espalda, observándome en silencio mientras empacaba mi equipaje. De repente dijo: «Eres virtuosa y gentil. Esta carta de divorcio no impedirá tu futuro matrimonio. Cuando regreses de recorrer ríos y montañas, personalmente te buscaré un buen matrimonio». Respondí: «Muy bien», se le quedó la mano congelada. Tomé la carta de divorcio y la guardé en mi pecho. En las muchas noches que siguieron, a menudo se despertaba con pesadillas, mirando mi retrato y murmurando: «Aru, ¿cuándo volverás?». El día que me fui, Bayeng estaba de pie con las manos a la espalda, observándome doblar mis pocas prendas una a una y meterlas en el mismo bulto que había traído al llegar. Se acercó y dijo con calma: «No hay prisa. La escolta no entrará en la ciudad hasta dentro de unos días». Envolví mi pincel, ya bastante usado, en un pañuelo antes de mirarlo. Hoy es un día propicio para viajar. Tengo tan pocas cosas que no necesito días para empacar. Estaba demasiado tranquilo, demasiado tranquilo. A diferencia de esas familias oficiales que se divorcian de sus esposas para tener concubinas, la familia Bai solo necesitaba una frase, una carta de divorcio, para alejar a una esposa que no había hecho nada malo. Limpié con cuidado los pocos libros viejos que usaba habitualmente y los apilé en un rincón del paquete, pensando si me había perdido algo. No vi al hombre a mi lado agarrando los contratos de 2 sirvientas. Tras dudarlo un buen rato, finalmente dio un paso al frente y me las entregó. «Llévate a las 2 criadas. Son las que ya conoces». Entendí lo que quería decir, pero sonreí y decliné cortésmente. Puede que no tengan una vida más fácil conmigo que en la mansión. «Que se queden», volvió a pedir. «¿A dónde planeas ir?». Mi voz se mantuvo firme. «Quizás regrese primero a mi pueblo», soltó una suave O y dijo: «Ese lugar es árido y duro. Después de visitar las tumbas de tus padres, vete y busca otro lugar donde establecerte». Fuimos marido y mujer. «Si alguna vez regresas a la capital, busca al mayordomo Li. Él te ayudará con lo que necesites». Asentí muy bien, pensé que probablemente nunca volvería a la capital. Nunca podría disfrutar de estas bondades. El mundo es impredecible. A veces se gana, a veces se pierde. Si no hubiera sido por ese malentendido de entonces, quizá ya me habría establecido en esa aldea remota hace mucho tiempo. No había nada que lamentar con el paso de los años. Había usado el dinero de mis bordados para apoyar los estudios de Bai Eng y congraciarme con la gente adecuada. Ahora, mis habilidades de bordado se habían convertido en mi medio de vida. Ya fueran puntadas intrincadas o delicadas combinaciones de colores, las conocía a la perfección. Con semejante habilidad, jamás moriría de hambre donde quiera que fuera. Pero pensé que aunque un día perdiera la vista y ya no pudiera sostener la aguja y el hilo, jamás volvería a la capital. Dicho esto, ajusté las correas del bulto, me lo colgué al hombro y le dije: «Me voy». Levanté el pie para cruzar el umbral cuando gritó: «Espera. ¿Qué hay del tapiz de la unión eterna que te regaló mi madre, bordado con hilos de oro y plata, y del par de adornos de pato mandarín de nuestra boda? Tu nombre está grabado en sus bases. ¿No los quieres?». Miré hacia atrás, recordando de repente, y dije: «Por favor, deshazte de ellos por mí». Se quedó paralizado. Al darse cuenta de que no parecía tener ningún apego a este lugar, soltó una risa fría, que no sonaba nada feliz. «¿Cómo se supone que voy a deshacerme de ellos? Venderlos o regalarlos no está bien. Mantenerlos aquí solo la molestará cuando los vea». Sentía una opresión en el pecho. «Entonces tíralos». Silencio, silencio también. Bayeng no tenía nada más que decir. Me acompañó fuera de la mansión. La distancia desde el pasillo del patio interior hasta la puerta principal parecía interminable. Había acompañado a Bayeng, de un erudito pobre y descuidado a un funcionario de la corte. Había cuidado cada detalle de la mansión. Respetando a mis superiores y siendo amable con mis subordinados, mi suegra me había mimado como a su propia hija. Si no hubiera fallecido 2 años antes, seguramente hoy se habría parado frente a mí, obligando a Bayeng a arrodillarse en el salón ancestral para expiar sus pecados.
La extrañaba un poco, extrañaba la sopa de dátiles rojos y semillas de loto que me había preparado, extrañaba cómo me recordaba que no debía concentrarme demasiado en el bordado ni forzar la vista. Extrañaba cómo me defendía cuando la gente murmuraba sobre mi inmadurez tras años de matrimonio, incluso enferma, se levantaba y espetaba: el carácter de mi nuera no es asunto tuyo. Tener hijos es cuestión del destino tanto para el marido como para la mujer. ¿Qué malas intenciones tienes al difundir esos rumores? Extrañaba susurrándole a Bayen en su lecho de muerte, diciéndole que me tratara bien. Por desgracia, no había vivido para verlo, los sirvientes siempre me habían respetado profundamente. Ahora que me iba, se reunieron en el patio, dudando si acercarse para despedirme. Les dije con calma que volvieran a su trabajo. Bayen era muy estricto con las reglas y no quería que fueran castigados por este momento final, después de que me fuera. La princesa, que había sido enviada de regreso por el príncipe heredero de del Norte después de 2 años, se convertiría en la nueva amante de la familia Bai. Su trabajo sería congraciarse con ella para prosperar en la mansión. En comparación con una plebeya común como yo, el título de Luyan como princesa, incluso empañado, aún conllevaba una nobleza inherente. Como cabeza de familia, Bayen necesitaba una esposa virtuosa que pudiera traer gloria a la familia Bai. En ese caso, naturalmente no era rival para Luyan. Ser reemplazada era de esperar, pero las cosas eran mucho más absurdas de lo que había imaginado. Incluso si no era culpa de Luyan, ser enviada de regreso después de 2 años de un matrimonio político había arruinado su reputación. Todo lo que una mujer podía pedir en la vida era un hogar estable y un estatus legítimo. Como tan pronto como la noticia llegó a la capital, Bayen perdió el apetito y no pudo dormir. Vi de un vistazo que sintió compasión por ella. No lo dijo directamente, simplemente escribió la carta de divorcio temprano y la escondió en el compartimento secreto del cajón de su escritorio. La encontré accidentalmente mientras organizaba sus libros, la devolví en silencio y fingí que no había pasado nada. Continué con mi trabajo. En ese momento, repasé mentalmente todos los pequeños momentos que compartimos a lo largo de los años. No pude encontrar ninguna prueba de que Bayen no me amara. Había sido un esposo atento, preparando en silencio las joyas que había admirado durante mucho tiempo para mi cumpleaños, permaneciendo a mi lado día y noche cuando estaba enferma, siempre comprándome baratijas interesantes que encontraba, con la esperanza de hacerme sonreír. Pero si esto era amor, ¿por qué me habían dejado de lado en el momento en que regresó, antes incluso de que pusiera un pie en la capital? Silencio, silencio, silencio. 3. ¿En qué estás pensando? Una gran mano ondeó frente a mis ojos. Si no quieres, solo estaba pensando que se acerca el otoño, tienes el bazo y el estómago débiles, si no tienes cuidado, te darán dolores de estómago. Parece que me olvidé de decirles a las criadas de la cocina que te abriguen más, sopa nutritiva, por favor, vigilen eso. La verdad, ya se lo había dicho, quizás solo quería irme con la conciencia tranquila. Así que divagué como si estuviéramos teniendo una charla informal. Bayen hizo una pausa. Instintivamente dio un pequeño paso al frente, a punto de decir algo cuando un sirviente condujo un carruaje hacia nosotros. Amo, señora. Bajó suavemente el látigo, saltó del carruaje y me hizo una reverencia respetuosa. Señora, déjeme llevarlas al ferry. Pensé que era un arreglo de Bayen y estaba a punto de declinar. Amo, cuando escuché que la señora se iba, no pude quedarme quieto, quería despedirla, dijo el chico con entusiasmo. Terminé todo mi trabajo urgente temprano esta mañana, sin retraso ni un momento. Bayen parecía aturdido, como si se reprendiera a sí mismo por ser tan apresurado como para no haber organizado esto él mismo. Agitó una mano, gruñendo en aprobación silenciosa. Al ver esto, no me negué. Silencio, silencio, porque mientras subía al carruaje, Bayen dio un paso adelante para ayudarme, como siempre hacía cuando viajábamos. Su mano firmemente envuelta alrededor de mi antebrazo, su agarre suave pero firme, con una calidez tranquilizadora, el mismo gesto, pero de alguna manera teñido de amargura. Todo se sentía cambiado y sin cambios. Mi mente vagó, pero sabía con certeza que una vez que me fuera, nunca nos volveríamos a ver. De repente pensé en el año en que Bayen aprobó el examen imperial como académico. Yo era solo una joven desaliñada vendiendo tofu con mis padres en la calle, el día en que se publicaron los resultados. La calle estaba llena de gente que se agolpaba alrededor de los académicos recién nombrados. Curiosa, me puse de puntillas para mirar. Nuestros ojos se encontraron con los míos, con los de Bayen, que vestía una túnica blanca pálida como la luna. Una sonrisa jugando en sus labios. Después de esa breve mirada, me sonrojé y miré hacia otro lado, sin atreverme nunca a soñar que nos cruzaríamos de nuevo, pero el destino tenía otros planes. Debido a un matrimonio político, Bayen me había buscado.
No fue hasta años después que supe por qué dudó cuando me vio por primera vez, me parecía a la princesa imperial, la gran dinastía Zhao era inestable, desde el nacimiento, la princesa había estado destinada a casarse con un gobernante extranjero. Para asegurar la paz, pero Lu Yang, el amor de la infancia de Bayen, había sido elegido como el doble de la princesa a los 13 años debido a su asombroso parecido, la emperatriz había enviado doncellas del palacio para enseñarle etiqueta, preparándola para tomar el lugar de la princesa si era necesario. Antes de que se finalizaran los planes, Bayen se había aferrado a la esperanza, rezando para que el emperador abandonara la alianza matrimonial, permitiendo que Lu Yang se casara. Normalmente después de años de espera, Bayen no pudo soportar más retrasos. Cuando me conoció, tramó un plan para intercambiarme por Lu Yang. No había revelado sus verdaderas intenciones entonces, en cambio. Pasaba por nuestro puesto de tofu todos los días para comprar todo nuestro tofu sobrante. Cuando mi padre fue asesinado por matones locales, me ayudó a escribir una queja y me acompañó a la oficina del gobierno repetidamente. Cuando mi madre murió de pena, pidió dinero prestado para organizar su funeral y escoltó las cenizas de mis padres a su ciudad natal para el entierro. Me acogió, me enseñó a leer y escribir, aunque luchábamos para llegar a fin de mes. Sus propias tasas de examen sin pagar lo obligaron a pedir prestado a familiares y amigos. Gastó sus ahorros en contratar a una criada de palacio jubilada para que me enseñara etiqueta. En esos días oscuros y difíciles, él había sido la única luz en mi vida. No fue una sorpresa que me enamorara de él, pero al final, llegó el edicto imperial, una alianza matrimonial con I del Norte. Se deshizo de la farsa, rogándome que ocupara el lugar de Lu Yang. Todo está arreglado, dijo, todo lo que tienes que hacer es aceptar. Nunca supo cuánto me había dolido esa petición. Para pagar su amabilidad, acepté entre lágrimas. Parecía culpable, evitando mi mirada. Dentro de la academia de damas, la luz del sol se filtraba. A través de las celosías talladas de la ventana, la tutora de etiqueta tartamudeó a Lu Yang y a mí con cuidado, deteniéndose en la elegante figura de Lu Yang y su encantadora sonrisa antes de asentir levemente. Cuando su mirada se posó en mi expresión solemne, negó con la cabeza. Ambos son aceptables, dijo, luego me señaló, pero te pareces más a ella, #5 por supuesto que lo hice de otra manera, no habría estado allí. Bajé la mirada y no dije nada, pero Lu Yang de repente dio un paso adelante susurrando algo al oído de la tutora. Al final, Lu Yang fue elegido, simplemente hice los movimientos sin poder pagar la amabilidad de Bayen. Cuando Bayen se dio cuenta de que no era yo quien era llevado al palacio, se atragantó, forcé una sonrisa, lo siento, no pude tomar el lugar de Lu Yang, suspiró, está bien, lo intentaste lo mejor que pudiste. Vi la decepción en sus ojos como si todas sus esperanzas hubieran sido destrozadas por el destino. Después de entrar al palacio, Lu Yang le fue otorgado el título de princesa. Bayen había caído en la desesperación, ahogando sus penas en vino. Todos los días logré encontrarme con Lu Yang una vez, el príncipe heredero del norte de y todavía es un rehén en el reino del sur. No tendrás que irte durante 2 años, puedes arreglar que tome tu lugar. Antes de que pudiera decir que Bayen la necesitaba, me abofeteó fuerte, solo estás celoso de mi título, sal, no quiero volver a ver tu cara nunca más, traes mala suerte. Su estatus estaba muy por encima del mío, no me atreví a discutir, solo podía quedarme al lado de Bayen viéndolo emborracharse todos los días, dejándolo desahogar su frustración. Cuando se desmayaba en la esquina de una taberna, cargaba su peso sobre mi delgada espalda y me tambaleaba a casa. Cuando se volvía un poco sobrio, lo instaba gentilmente a animarse. Me gritaba que me fuera y me quedaba en silencio, sentada a la luz de las velas y cosiendo cada puntada llena de mis esperanzas para él. Era gratitud, pero también afecto genuino. Ahora, apenas podía recordar cuánto lo había amado, él era solo él. Supongo, vámonos, le dije al conductor. Espera, Bayen levantó la mano como para agarrar algo, luego se congeló en el aire, habló torpemente. Ella envió una carta antes, diciendo que no quiere verte si alguna vez regresas a la capital. Ve con el mayordomo Li, no te presentes en la mansión sin avisar. Un escalofrío se instaló en mi pecho, respiré silenciosamente y asentí. Por fin, el carruaje avanzó, el conductor miró hacia atrás varias veces. El amo sigue allí de pie, señora. No tenía deseos de hablar, concéntrate en el camino. Mientras el carruaje se balanceaba, mi mente se remonta a 2 horas antes, no había planeado irme con tanta prisa. Silencio, silencio. 6. Varios de los antiguos compañeros de clase de Bayen habían visitado la mansión. Iba de camino a decirle a la cocina que preparara té y bocadillos cuando escuché su conversación en la puerta. Un erudito mayor habló primero, riendo, hermano,
sé que hiciste todo lo posible por Lu Yang en ese entonces, pero ¿cómo pudiste abandonar a una esposa que te apoyó durante años? ¿Qué más podía hacer? El príncipe heredero de del Norte la envió de regreso. Ayen no podía dejar que la gente chismeara sobre ella. Alguien respondió, pero estos últimos años, pensé que ustedes dos se estaban volviendo más cercanos, pensé que Ayen la había olvidado. Después de una pausa, alguien sugirió, hermano En, ¿por qué no lo reconsideras? Tener una esposa y una concubina es como vivir como un dios. Bayen guardó silencio por un largo tiempo antes de hablar en voz baja. No lo entiendes, si la familia de Lu Yang no hubiera pasado por tiempos difíciles, ella sería la hija legítima de un clan noble, ¿cómo podría tomarla como concubina? Me congelé pateando accidentalmente una maceta a mis pies, haciendo un suave ruido. Bayen miró hacia la puerta, rápidamente retrocedí para esconderme, la conversación se reanudó adentro, si he decidido protegerla, no puedo dejar que sufra lo más mínimo. Agravio en cuanto a una Ruo nunca aceptaría ser degradada a concubina, sería un insulto. Alguien suspiró y la habitación se quedó en silencio, hice una pausa, una risa amarga subiendo por mi garganta, pero nunca me preguntaste. Nunca me preguntó si podría adaptarme al mundo exterior después de dejar esta mansión familiar, después de abandonar todo lo que había construido a lo largo de los años, nunca me preguntó cómo me enfrenté sola a las extrañas miradas de extraños, nunca me preguntó cómo podrían sanar los pedazos destrozados de mi corazón. Simplemente dio por sentado que lo entendería, que lo aceptaría. Me reí amargamente y levanté el pie para irme cuando las voces en mi interior volvieron a hablar. Una vez que te hayas decidido, actúa rápido. Lu Yang es una mujer orgullosa, si tu esposa llora y hace una escena, se negará a casarse contigo, hablaré con ella. Su voz tenía una certeza inquebrantable. En un instante, todos esos años de afecto se sintieron como una broma. Después de que los invitados se fueran, vino a buscarme viéndome empacar mi equipaje. Las cejas se relajaron visiblemente, a pesar de mis esfuerzos por permanecer entumecido, un dolor agudo se retorció en mi pecho. Para cuando terminé de empacar mis pertenencias y mi resolución, de repente dijo que no había prisa. Los hombres podían ser más engañosos que las mujeres, al parecer, si significaba no y no significaba sí, de alguna manera, lo entendí. El sirviente me llevó al ferry, le dije que condujera él. Carruaje de regreso, desenganchara un caballo y me lo dejara. No regresé a mi ciudad natal, en cambio, me giré hacia la frontera, levanté el látigo y golpeé el flanco del caballo, arremetí, mientras el caballo relinchaba. Miré hacia atrás al contorno desvanecido de la capital. Bayen, nuestros lazos pasados eran como las ramas de sauce de la capital y las tormentas de arena de la frontera. De hoy en adelante, serían mundos aparte. Te aferras a tus viejos sueños de gloria. Caminaré mi camino solitario por el desierto, adiós para siempre, no nos debemos nada. Fin de la perspectiva de la heroína. Silencio, silencio, silencio. 7. Amo, ha estado aquí parado por siglos, por favor entre para escapar del viento. El gentil recordatorio del mayordomo le cayó en oídos sordos. Bayen no se movió hasta que el carruaje que había desaparecido reapareció. Un destello de alivio cruzó sus rasgos. Mujer descuidada, murmuró, debe haber olvidado algo otra vez. Mayordomo, dígale al cocinero que prepare su pastel de castañas de agua favorito, haga bastante, ya que ha regresado, no debería irse hoy, mañana será lo suficientemente pronto. El mayordomo le pareció estar a punto de decir algo, pero murió en sus labios como un leve suspiro. El sirviente que había llevado a Airu al ferry bajó del carruaje y se apresuró. Amo, he entregado, señorita y al ferry, estacionaré el carruaje junto a la puerta oeste de inmediato. El cuerpo de Bayen se puso rígido, miró el carruaje vacío. Oh. Ella no había regresado. Dijo algo, el niño vaciló arrastrando los pies. Amo, señorita Ai. Ella no habló mucho en él, por cierto, antes de irse, solo me dijo que condujera con cuidado en el viaje de regreso. Inclinó la cabeza, temeroso de encontrarse con el rostro pálido de Bayen. Bayen nunca había imaginado que se iría con tanta resolución. Se había encargado de instruir a los sirvientes en cada detalle, pero no le dejó ni una sola palabra. Quiso preguntar más, pero de repente no vio sentido. Agitó una mano despidiendo al chico. El mayordomo le estaba a punto de hablar cuando llegaron mensajeros del palacio, ordenando a Bayen que organizara un banquete de bienvenida para la princesa Lu Yang en 3 días. Bayen se congeló. Cuando escuchó que Lu Yang regresaba, movió los hilos con entusiasmo, esperando ser el que la hospedara. Ahora que su deseo se había concedido, no había alegría, solo un vacío hueco, como si toda su energía se hubiera drenado. Incluso forzar una
Sonrisa se sentía tenso, pero después de esa conmoción momentánea, su humor se calmó un poco, se enderezó la túnica y le dijo al mayordomo Lee, «Prepare la cámara que la limpien a fondo y la decoren con ropa de cama nueva. Cortinas y los muebles más finos». El mayordomo Lee parecía aturdido. «Pero amo, la señorita Ai acaba de irse, ¿es esto apropiado?». La impaciencia cruzó por el rostro de Bayen. «Suficiente, haga lo que digo, la princesa es de alto estatus. La cámara está cerca del salón principal. Conveniente para recibir invitados, no debemos descuidar la etiqueta». Aunque sus palabras fueron formales, su corazón se sintió inexplicablemente culpable, pero su expresión permaneció seria. El mayordomo le hizo una reverencia. «Sí, amo». Se giró para irse. Bayen miró instintivamente hacia la dirección en la que se había ido el carruaje, como si confirmara que nadie regresaría. Solo entonces entró, por costumbre, fue primero a su estudio. En el momento en que abrió la puerta, el familiar aroma del hilo de bordar flotó hacia él. «Unruo, ¿estás en eso otra vez?». Se interrumpió, recordando, la mujer que siempre se sentaba tranquilamente en la esquina del estudio, bordando mientras le hacía compañía mientras trabajaba, se había ido. Hast comió, sus ojos se desviaron a su asiento habitual, vacío, solo quedaba la vieja silla de madera. Le llevó mucho tiempo recuperarse. Se acercó lentamente al escritorio, recogió su pincel y papel, con la intención de escribir una carta a su superior pidiéndole permiso para organizar el banquete de bienvenida. Un libro a su lado se deslizó del escritorio con un ruido sordo. Cuando se agachó para recogerlo, una hoja amarillenta de papel de arroz revoloteó. Era su caligrafía, la primera vez que aprendió a escribir su nombre, un solo carácter en. Estaba garabateado con mucha tinta, torcido inestable. Recordó cómo había practicado la escritura de ese carácter repetidamente a la luz de las velas, decidida a dominarlo. Después de que sus vidas mejoraran, nunca había podido soportar tirar esos viejos papeles cubiertos con su nombre. Los había envuelto cuidadosamente cada uno en seda y los había guardado en una caja de sándalo tallada, sacándolos para mirarlos en su tiempo libre como si esos caracteres pudieran traer de vuelta los momentos que habían compartido. Mujer tonta, pero ¿cómo había terminado aquí? Bayen abrió el libro. Era la colección de belleza bordada que le había regalado. Recordó no hace mucho, hace tiempo, estaba emocionada de discutir el significado de la frase hilos de amor persistentes de uno de los capítulos, por lo que usó este papel de práctica como marcapáginas. Los pensamientos de Bayen vagaron, olvidando lo que se había propuesto hacer. Fue devuelto a la realidad por la voz del mayordomo Lee. «Maestro, la cámara está preparada. ¿Qué haremos con el bordado sin terminar de la señorita Ai y sus pertenencias personales?» «No se los han llevado». Los dedos de Bayen se detuvieron mientras rozaban la página. Se quedó en silencio por un largo tiempo antes de hablar. «Guárdelos en el almacén por ahora, tenga cuidado, no se debe dañar nada». «Sí, maestro», respondió el mayordomo Lee. Pero no se movió, dudó, luego dijo en voz baja, «Pero el almacén es húmedo y oscuro, esos artículos no sobrevivirán mucho allí. ¿Por qué no limpiar la habitación sin usar en la cámara oeste? Da al sol, seca y bien ventilada, las pertenencias se conservarán mejor allí». Bayen frunció el ceño. «Ella era mi esposa, sus cosas no pueden colocarse casualmente en la cámara oeste, incluso si no se usa, no es una cámara principal, está por debajo de su estatus». Su voz tenía una terquedad inexplicable, como si extraviar sus cosas fuera otra traición. El mayordomo le parecía preocupado. «Amo, la casa está llena de actividad, la cámara está cerca del salón principal, con constantes idas y venidas, realmente no es conveniente reservar una habitación solo para almacenamiento». Bayen estaba perdido. Airuo siempre había manejado estos asuntos, organizando todo a la perfección. Tales trivialidades nunca le habían recaído, pero ahora que ella se había ido, algo tan simple como almacenar sus pertenencias se sentía abrumador. El mayordomo Lee esperó en silencio su decisión. «Guárdelas en el almacén por ahora, nos ocuparemos de eso más tarde». «Sí, amo, lo arreglaré de inmediato». Bayen se hundió en su silla y dejó escapar un largo suspiro. Recogió con cuidado el papel con el carácter con la intención de guardarlo de nuevo en la caja de sándalo tallado donde guardaba su caligrafía. Se le escapó una risa amarga. Ella había apreciado tanto esa caja. Si hubiera querido llevársela, lo habría hecho. Con ese pensamiento, deslizó el papel de nuevo en la colección de belleza bordada y dejó el libro a un lado. 9. Era la hora de comer. Bayen apenas se acomodó en su asiento cuando las criadas vinieron a servir los platos. Sin embargo, su pescado mandarín agridulce favorito no estaba colocado frente a él, como siempre lo había estado, en el pasado.
Airu habría instruido cuidadosamente a las criadas sobre detalles tan triviales, qué plato iba dónde, asegurándose de que cada disposición fuera perfecta. Ella había querido que cenara en paz después de un día ajetreado de deberes oficiales, pero ahora, sin su mano firme, las criadas estaban nerviosas y desorganizadas. Bayeng se frotó las cejas, tratando de sacudirse la repentina ola de vacío. De repente recordó su suave voz instándolo a no descuidar sus comidas para trabajar, para mantener una dieta equilibrada. Su tono se sentía como si estuviera justo a su lado, pero el asiento frente a él estaba vacío. Las criadas sintieron la atmósfera tensa. Conteniendo la respiración con miedo, Bayeng guardó silencio por un largo tiempo antes de agitar una mano, su voz cansada: todos ustedes, váyanse. Poco después, su colega Liuan llegó con 2 jarras de vino, hermano Bai, siendo elegido para organizar el banquete de bienvenida para la princesa Luyang. Seguramente las intenciones del emperador son claras, dijo sonriendo. Puse mis manos en estas 2 jarras de buen vino hoy, y fuiste la primera persona en la que pensé. Vamos a beber hasta emborracharnos esta noche. Sacó una silla y se sentó, colocando casualmente copas de vino sobre la mesa. Bayeng forzó una leve sonrisa. Gracias por pensar en mí, hermano Li. Liuan le dio una palmadita en el hombro. Eres un hombre afortunado, hermano Bai. Después de todos estos años, puedes reavivar las cosas con tu amor de la infancia. Me imaginé que te sentirías perdido sin tu exesposa. Ella se encargó de todo por ti sin dejar que se te escapara ni un solo detalle. Por ejemplo, tus comidas. Recordaba exactamente lo que te gustaba, qué platos estaban de temporada. Incluso cuando veníamos de visita, también conocía nuestros favoritos. Durante los festivales, la mansión siempre estaba decorada con sus toques inteligentes. Animada pero elegante, haciéndote la envidia de todos tus colegas. Vi cuánto la apreciabas, incluso si nunca lo dijiste en voz alta. Ahora que se ha ido, ¿cómo no pudiste sentir la diferencia? La mano de Bayeng se congeló en el aire, justo cuando estaba a punto de levantar su copa de vino. La emoción cruzó sus ojos, pero se fue en un instante. ¿De qué estás hablando, hermano Li?, dijo. ¿Crees que soy el tipo de hombre que se deja atar por asuntos románticos triviales? Su consideración fue el resultado del amor y el cuidado que le prodigué a lo largo de los años. Ahora que hemos tomado caminos separados y nos casaremos con otros, seré mucho más libre, capaz de concentrarme por completo en mi carrera oficial. Con eso, inclinó la cabeza hacia atrás y vació la copa de un trago, pero el vino sabía agrio en su lengua, nada que ver con su sabor suave habitual. Liuan lo miró y negó levemente con la cabeza, jugando con él. Es maravilloso que tengas tanta ambición. Esta noche beberemos hasta el contenido de nuestro corazón. Sin contenerse, Bayeng asintió, volviendo a llenar su copa. Bebieron copa tras copa, hablando cada vez más a medida que fluía el alcohol. Las preocupaciones reprimidas y los arrepentimientos se derramaron, ya no se podían contener. Finalmente Liuan, temiendo perder la compostura si bebía más, se despidió apresuradamente. Los sirvientes ayudaron a Bayeng a su cama, pero dio vueltas en la cama, incapaz de dormir. El espacio a su lado se sentía vacío, carente del calor de otra persona. En la oscuridad extendió la mano, como si tratara de agarrar algo, pero todo lo que atrapó fue aire frío. Abrió los ojos, confirmando que no era un sueño, y dejó escapar una risa amarga. Algunos hábitos, forjados durante tanto tiempo, muchos años, no se pudo romper de la noche a la mañana. No había necesidad de forzarse a adaptarse de golpe. Silencio, silencio. 10. Al día siguiente, una resaca terrible palpitaba en su cabeza como una venda apretada. Un ruo. Me duele la cabeza, murmuró, medio dormido, pero la voz que respondió era la de un sirviente, llena de incertidumbre. Amo, por favor levántese y beba un poco de sopa aleccionadora. La mano de Bayeng se detuvo mientras se masajeaba las sienes. Casi lo había olvidado. Ella se había ido hacía tiempo. Si hubiera estado allí, nunca lo habría dejado beber hasta tal estado. Incluso en las raras ocasiones en que se complacía, le habría dado de comer sopa aleccionadora, cuchara a cuchara. Si se negaba a cooperar, incluso tomaría un sorbo ella misma y se la daría boca a boca, solo para aliviar su malestar. Bayeng luchó por incorporarse, tomó la sopa aleccionadora del sirviente y se la bebió de un trago. Antes de que estuviera completamente alerta, una conmoción estalló afuera. Se dijo que el grupo de Luyang había entrado temprano en la ciudad. El banquete de bienvenida, originalmente programado para 3 días después, estaba lejos de estar listo. Bayeng se apresuró a lavarse y vestirse. Salió corriendo nervioso, dándose patadas por haberse emborrachado la noche anterior. Tan pronto como salió de su habitación, un sirviente llegó corriendo en pánico. Maestro, el séquito de la princesa Luyang ha entrado en la ciudad y ha presentado sus respetos al emperador y la emperatriz. Están en la puerta ahora. El mayordomo Li los está retrasando y me envió a preguntar por sus órdenes.
Bai Yen reprimió su ansiedad. Ya veo, estaré allí enseguida. En la puerta principal lacada en rojo, un lujoso carruaje estaba parado, acompañado por 4 sirvientes, 2 hombres y 2 mujeres. Bai Yen dio un paso adelante e hizo una reverencia. Bai Yen saluda a Su Alteza. Lu Yang levantó la cortina del carruaje suavemente, sus ojos brillaban mientras lo miraba. Estaba tan ansioso por ver a un viejo amigo que le dije al grupo que viajara durante la noche. No envié un mensaje con anticipación. Me temo que, te he molestado, ¿me culparás? Por supuesto que no, respondió Bai Yen, alzando la mirada hacia ella, intentando ocultar la agitación en su corazón, pero los preparativos del banquete estaban programados para dentro de 3 días, con tu inesperada llegada. Las cosas pueden ser un poco apresuradas, espero que tu Alteza lo entienda. Lu Yang sonrió suavemente. Hermano En, solo te estoy tomando el pelo, no hay necesidad de ser tan formal, llámame Yang. Bajó del carruaje con gracia, el hermano En ha logrado grandes cosas, tal como siempre supe que lo harías. Bai Yen forzó una sonrisa rígida. Ese familiar hermano En trajo de vuelta un torrente de viejos recuerdos, si no fuera por el matrimonio político, si hubieran sabido que la enviarían de regreso, tal vez las cosas entre ellos podrían haber sido diferentes. Lu Yang se acercó todavía sonriendo. Hermano En, ya he hablado con el emperador hoy, me ha permitido quedarme aquí permanentemente. Bai Yen dio un paso atrás instintivamente evitando su toque. La mansión está llena de asuntos, por favor, Su Alteza. Primero ve a tus aposentos para descansar, y haré arreglos en breve. Un destello de disgusto cruzó los ojos de Lu Yang, pero lo ocultó rápidamente, asintiendo suavemente. Haré lo que dice el hermano En. Bai Yen se hizo a un lado para guiar el camino. Antes de que se diera cuenta, habían llegado al patio donde él y Ai Ru habían vivido una vez. Los pocos árboles de manzano silvestre frente a la casa habían sido plantados por Ai Ru el año en que se mudó. Ahora, cuando se acercaba el otoño, sus hojas estaban teñidas de rojo óxido, las puertas y ventanas aún tenían los recortes de papel que había elaborado meticulosamente, patrones de patos mandarines emparejados, un símbolo de felicidad conyugal, y peonías auspiciosas. Cada línea reflejaba su creatividad. Las cejas de Lu Yang se fruncieron instantáneamente. ¿Por qué esta habitación es tan sencilla? Miró a Bai Yen, su tono juguetón pero reprochador. Hermano En, su mayordomo claramente no conoce bien mis preferencias. El mayordomo Li se apresuró a explicar. Su Alteza. El amo tenía la intención de prepararle las mejores habitaciones y me ordenó supervisarlas. La ex ama, la señorita Ai, prefería la simplicidad, por lo que la habitación fue decorada a su gusto. No había tenido tiempo de redecorarla antes de su llegada. Es mi culpa por fallarle a la confianza del amo. Lu Yang dio un paso adelante arrancando bruscamente los recortes de papel. Deshágase de estas baratijas infantiles, esas flores también son horribles, reemplácelas con peonías de inmediato. Su Alteza, respondió el mayordomo Li, apresurándose a limpiar. Un dolor agudo se retorció en el pecho de Bai Yen, pero se dijo a sí mismo, fuera lo viejo, dentro lo nuevo, no importaba. Lu Yang se volvió hacia él con una sonrisa juguetona en los labios. Hermano En, no lamenta ver que se vayan, ¿verdad? Hasht. 11. Su sonrisa era burlona, sus ojos inquisitivos. Lo dejaré todo a su criterio, respondió Bai Yen. La expresión de Lu Yang se suavizó. Ordenó a los sirvientes que reemplazaran la decoración. Con los lujosos y brillantes artículos que había traído del palacio, y las doncellas se pusieron a trabajar de inmediato. En poco tiempo, un eunuco imperial llegó apresuradamente sosteniendo un edicto imperial amarillo brillante. Por la gracia del cielo, el emperador decreta a la princesa Lu Yang, con su carácter virtuoso y profundo afecto por Bai Yen, recibe permiso para residir en la mansión Bai. Una alianza matrimonial se les otorgará en breve. Que vivan en armonía y escriban una historia de devoción mutua. Así se ordena. Bai Yen soltó su agradecimiento, pero su mente era un revoltijo de caos. El I del Norte había anulado el matrimonio, alegando que habían descubierto que Lu Yang no era la verdadera princesa. Fue un insulto deliberado a la gran corte de Zhao, un golpe a su orgullo. El mensaje del emperador I del Norte fue claro. El gran Zhao había abandonado el camino de la paz a través del matrimonio. Sus palabras no fueron más que un pretexto para la guerra. Aunque la anulación no fue culpa de Lu Yang, si el emperador hubiera elegido culparla, acusándola de si no lograba ganarse el favor del gobernante I del Norte y servir a su país, se habría enfrentado a graves consecuencias. Bai Yen había planeado originalmente pedirle a la princesa que intercediera, para restaurar a Lu Yang al estado de plebeyo para que pudiera casarse con ella y mantenerla a salvo. Todo había ido mucho mejor de lo que había imaginado.
Lu Yang sonrió brillantemente. Hermano En, contaré con tu cuidado de ahora en adelante. Bai Yen asintió con la cabeza, pero todavía se sentía como si estuviera atrapado en un sueño absurdo, incapaz de despertar. Todo a su alrededor era exactamente lo que una vez había deseado, pero ¿por qué su corazón se sentía agobiado por una gruesa capa de tristeza, pesado e inquebrantable, incapaz de encontrar la alegría? Se dijo a sí mismo que era solo una cuestión de ajuste. Después de todo, cuando aprobó los exámenes imperiales por primera vez, luchó por adaptarse a su repentino ascenso de estatus. En ese entonces Airuo lo había protegido del interminable flujo de aduladores y oportunistas, resolviendo silenciosamente los problemas para darle paz. En el glamoroso y despiadado mundo del poder, ella nunca había vacilado. Con su gracia y aplomo, lo había apoyado mientras encontraba su equilibrio y se integraba al nuevo círculo. Pensando en esto, la mente de Bai Yen se calmó, una mujer resistente y ansiosa por aprender cómo Airuo prosperaría en cualquier lugar. La idea de que se casara con alguien más y pasara el resto de su vida con esa persona lo llenó de una vaga sensación de pérdida, pero se dijo a sí mismo que si ese día llegaba, él sería el primero en desearle felicidad. En la oscuridad de la noche, Bai Yen yacía solo en el sofá de su estudio, sus pensamientos vagaban. De repente, los suaves sollozos de Lu Yang llegaron desde afuera de la puerta. Hermano En, tuve un sueño terrible, tanta gente sin rostro me rodeó, agitando sus garras y gritando que no debería haberle robado el marido a otra persona. Tengo tanto miedo. Bai Yen se apresuró a abrir la puerta. Los ojos de Lu Yang estaban español roja. Su rostro lastimero mientras lo miraba. Hermano En, ¿me abrazarás? Solo a tu lado puedo sentirme segura. Antes de que pudiera responder, se arrojó a sus brazos. El corazón de Bai Yen se apretó. La suave sonrisa de Airuo cruzó por su mente y sus manos se congelaron en el aire. Reprimió su incomodidad y dijo, no tengas miedo, los sueños no son reales. Lu Yang se aferró a él, negándose a soltarlo. ¿De verdad, hermano En, crees que Airuo no me odiará por llevarte lejos? Por supuesto que no, respondió Bai Yen. Airuo nunca había dicho una sola mala palabra sobre Lu Yang, simplemente tomó la carta de divorcio en silencio y se fue sin mirar atrás. No me importa, mi corazón todavía late con fuerza, solo abrázame por un rato, suplicó Lu Yang. Indefenso, Bai Yen puso suavemente su brazo alrededor de sus hombros y la palmeó rígidamente, mientras Lu Yang se apoyaba en él. Cada segundo se sentía como un tormento. Cuando su respiración finalmente se estabilizó, como si se hubiera quedado dormida, Bai Yen se apartó lentamente, la recostó con cuidado en el sofá y salió de la habitación. Silencio, silencio. 12. A la mañana siguiente, Lu Yang decidió que el estudio era demasiado sencillo, ordenó a los sirvientes que quitaran todas las cortinas y adornos. Airuo había elegido cuidadosamente los artículos que habían hecho del estudio el lugar favorito de Bai Yen. Airuo sabía que prefería la tranquilidad y la elegancia, por lo que pasó incontables horas decorándolo. Suaves cortinas de color azul claro que difundían la luz del sol y agregaban una sensación de calma, adornos que había buscado y recolectado uno por uno, incluso un pequeño pichou de jade blanco, una criatura mítica que se cree que trae prosperidad y aleja la desgracia, colocado de manera prominente para bendecir su carrera oficial, pero Lu Yang pensó que estas cosas eran demasiado humildes, indignas del estatus actual de Bai Yen. Este estudio es demasiado aburrido, se quejó. El hermano En trabaja aquí todo el día. ¿Cómo puede soportar tal tristeza? Bai Yen entró en el estudio justo cuando se desarrollaba el caos, quiso detenerlos, pero las palabras murieron en su garganta. Se dijo a sí mismo que la vida no debería ser igual para siempre, y la gente tampoco. Hermano En, ¿estás aquí? Lu Yang lo saludó alegremente. Bai Yen observó cómo se llevaban bruscamente los objetos familiares. Un viento frío pareció atravesar su pecho, dejando un vacío indescriptible. Hermano En, mira, ¿no se siente completamente diferente ahora que he ordenado? Preguntó. Definitivamente estarás más cómodo trabajando aquí de ahora en adelante. Bai Yen asintió. Gracias por las molestias. Yang sintió la necesidad de huir, así que se fue a la corte imperial. En la corte sus colegas lo felicitaron y se burlaron de él. Bai Yen hizo una reverencia y respondió cortésmente, pero su mente divagó repetidamente. El edicto imperial de matrimonio había sido emitido, y se había fijado una fecha de boda dentro de 3 meses según sus fechas de nacimiento. Cuando escuchó que la fecha no era antes, la primera reacción de Bai Yen fue un suspiro de alivio. Se dijo a sí mismo que solo quería más tiempo para prepararse para la boda. Después de todo, cuando se casó con Airuo habían celebrado una ceremonia sencilla en una humilde cabaña, con solo vecinos y aldeanos como testigos, sin corona de fénix ni túnica bordada.
solo un sencillo vestido rojo que Ai Ruo había cosido a mano, unas cuantas mesas de madera unidas, encurtidos caseros y cuencos humeantes de fideos gruesos. Sin embargo, los invitados habían comido con ganas, había sido modesto, pero los sentimientos habían sido reales, la alegría en los ojos de Ai Ruo, la calidez de su abrazo mientras se apoyaban el uno en el otro. Bayen negó con la cabeza, dejando de lado los recuerdos. Basta, el pasado es pasado, murmuró para sí mismo, como si tratara de animarse. Ahora que he aceptado este matrimonio, debo comprometerme de todo corazón con él. Cuando regresó a la mansión, estaba anocheciendo. El mayordomo Li se apresuró a saludarlo. Maestro, la princesa hizo limpiar el almacén hoy, pensó que estaba abarrotado, así que hizo quemar muchas cosas en una pila. Las cejas de Bayen se fruncieron ligeramente. Luego se suavizaron. Ella tiene sus razones, déjala. Se dirigió directamente al estudio. Antes de poder sentarse, el mayordomo Li lo siguió, su rostro lleno de vacilación y urgencia. Amo, las cosas de la señorita Ai también se quemaron. La mano de Bayen se congeló cuando alcanzó un libro del escritorio. Después de una larga pausa, respondió débilmente, ya veo, puede irse. Una vez que el mayordomo Li se fue, Bayen se sentó inmóvil en el estudio. Antes de darse cuenta, se levantó y caminaba hacia el almacén. Desde la distancia olió un fuerte y acre hedor a quemado. En el espacio abierto frente al almacén, una gran pila de escombros estaba envuelta en llamas, crepitando y estallando. Lu Yang estaba cerca, ordenando a los sirvientes que agregaran más leña. La mirada de Bayen se posó en una caja de madera que tenía en la mano, una que estaba a punto de arrojar al fuego. Las tallas familiares le enviaron una sacudida al corazón. Sin pensar, se apresuró a agarrarla. Lu Yang se sobresaltó por su movimiento repentino y su mano se resbaló. La caja cayó firmemente en las llamas. Bayen instintivamente se abalanzó hacia el fuego. Los sirvientes gritaron alarmados, amo, es peligroso. Lu Yang volvió en sí, gritando ansiosamente, hermano Eng, regresa. Bayen los ignoró, trepando por las llamas hasta que sintió el borde de la caja. Cuando la sacó, las esquinas aún ardían, no le importó el calor abrasador. Rápidamente apagó las llamas con la manga, abrió la tapa, vio que algunos de los papeles dentro estaban carbonizados, pero afortunadamente la mayor parte de la escritura aún era legible. Sus dedos rozaron suavemente el carácter que garabateó en el papel, y sintió una opresión en el pecho, como si no pudiera respirar cuando Ai Ruo había estado a su lado. Estos pequeños gestos de amor habían sido como el aire siempre presente, pero desapercibido. Ahora que ella se había ido, estos simples golpes se sintieron tan pesados como 1000 libras, aplastando su respiración. Se quedó allí aturdido por un largo tiempo antes de finalmente volver en sí. Sus sentidos, esto no se puede quemar, dijo en voz baja, debe haber olvidado tomarlo. Ai Ruo siempre había apreciado estos viejos papeles, llamándolos sus recuerdos más preciados, debe haberlo olvidado. Silencio, silencio. 13. Lu Yang hizo un puchero juguetón. Hermano Eng, es solo una caja vieja, sucia y ocupa mucho espacio, quemarla no es gran cosa. ¿Por qué haces tanto alboroto? Bayen pareció no escucharla, cada vez más molesto. Lu Yang espetó, hermano Eng, estás defendiendo estas cosas viejas tan ferozmente hoy, podría ser que todavía tienes a Ai Ruo en tu corazón. Soy yo quien se va a casar contigo. Finalmente levantó la vista, de ahora en adelante, deja las cosas de Ai Ruo en paz. Lu Yang resopló con frialdad, no queda nada que tocar, ya lo quemé todo. Bayen la miró en estado de shock. Todo, tal vez era lo mejor, al menos no tendría que preocuparse por dónde ponerlos, pero esta caja tenía que devolverla. Hacia Ai Ruo. Lu Yang montó en cólera, lo sabía, todavía la amas, entonces, ¿qué soy yo para ti? Bayen dudó un momento antes de hablar lentamente. Su Alteza, la boda se llevará a cabo según lo programado, pero esta caja guarda recuerdos de mi juventud. Nada que ver con sentimientos románticos, espero que lo entiendas. Escucharlo dirigirse a ella como Su Alteza en lugar de Yang envió un destello de inquietud a través de Lu Yang, no se atrevió a presionarlo más. De vuelta en su estudio, Bai Eng abrazó la caja con fuerza, agachándose contra la pared y murmurando, Ai Ruo, mírame, casi pierdo la preciosa caja que tanto apreciabas. Silencio, silencio, silencio. 14. Lu Yang no estaba satisfecha con el reciente estado distraído de Bayen. Parecía diferente de alguna manera, pero pronto se casarían y su vida ya no sería desperdiciada. Después de 2 meses de renovaciones, la mansión Bai se transformó por completo desde el salón principal hasta los dormitorios, todo era nuevo. Lu Yang había abrazado por completo su papel como la amante de la casa, y los sirvientes obedecieron sus órdenes meticulosamente. La boda estaba a menos de 3 días de distancia. Bayen regresó a la mansión después de terminar sus deberes oficiales. Cuando entró al patio trasero, escuchó el sonido de la tela rasgándose, acercándose, vio a Lu Yang empuñando un par de tijeras,
cortando salvajemente un vestido rojo. Hermano En, ¿has vuelto? Saludó alegremente. Este viejo vestido de novia está tan anticuado, solo ocupa espacio, pero la tela es bonita, lo cortaré para hacer el dobladillo de mi nueva falda, se verá hermoso. El rostro de Bai empalideció, un dolor agudo atravesó su corazón. Espera. Ese era el vestido de novia que Ai-Ruo le había cosido a mano, cada puntada hecha con amor. Lu Yang no se detuvo, haciendo pucheros. Nos casaremos pronto, naturalmente deberíamos usar cosas nuevas. ¿Por qué aferrarse a esta vieja basura? Bai observó impotente mientras cortaba el cuello bordado del pato mandarín. Una ola de dolor insoportable se retorció en su pecho, abrió su boca para hablar, pero un sirviente entró corriendo a informar: amo, el hombre que envió al condado de Yi ha vuelto. Bai y Lu Yang corriendo hacia la puerta. Momentos después, el sirviente exhausto entró tambaleándose en el estudio, el sudor aún goteaba de su frente. Amo, busqué en cada rincón del condado de Yi, visité a todos los parientes y viejos conocidos de la señorita Ai, pero yo no pude encontrarla por ningún lado. Bai frunció el ceño. Solo le pedí que le entregara algo de dinero. ¿Cómo pudo fallar en una tarea tan simple? Revisó las tumbas de sus padres. Lo hice. Los aldeanos cercanos dijeron que la señorita Ai nunca regresó a presentar sus respetos. Bai se congeló, una sensación de aprensión se apoderó de él. Ai-Ruo era infeliz, se había escondido. No era tan imprudente, siempre había sido una esposa obediente y diligente, filial con sus suegros, amable con los vecinos. Estaba seguro de que incluso si hubiera querido tomar concubinas, ella lo habría arreglado todo con calma, sin una sola queja. Ella era una mujer tan gentil y generosa. Todo su corazón y alma se habían dedicado a esta familia. A él, perdido en sus pensamientos, fue sacudido por Lu Yang irrumpiendo en la habitación como una ráfaga de viento. Hermano En, mira, el vestido de novia que el sastre de Jiangnan me hizo. Acaba de llegar, ¿no es hermoso? Bai lo miró débilmente sin decir nada. Lu Yang finalmente notó su extraño humor, frunciendo el ceño. Hermano En, ¿qué pasa? ¿Estás demasiado cansado? Bai respiró hondo y negó con la cabeza. Nada, solo estoy fatigado por el trabajo. Lu Yang parecía escéptico pero no presionó más, comenzó a parlotear emocionada sobre los preparativos de la boda, desde los platos del banquete hasta la lista de invitados. Cada detalle. Bai escuchó distraídamente, su mente divagando lejos. Se preguntó si Ai-Ruo supiera que se volvería a casar, lo odiaría por su crueldad, pero ella había sabido todo el tiempo que se iba a casar con Lu Yang. Después de enterarse de que Ai-Ruo no podía ser encontrado, Bai envió 2 equipos más para buscarla en otras posibles ubicaciones. Todos los esfuerzos fueron en vano, se volvió cada vez más silencioso, se dio cuenta de repente de que todas las cosas de Ai-Ruo habían sido retiradas, era como si nunca hubiera existido en esta mansión. A medida que se acercaba la boda, Bai se volvió terco, convocó al mayordomo Li. Ai-Ruo siempre es obediente, podría haber regresado a la capital, pero no se atrevió a venir a la mansión porque le dije que no lo hiciera. Vino a buscarte. El mayordomo Li se secó la frente con nerviosismo. Maestro, la señorita Ai nunca vino a verme. Bai dejó escapar un suave oh, recordando algo, agregó, ella siempre es educada, si viene a felicitarnos mañana, dile a los sirvientes que no la detengan, se lo explicaré a Yang sí. Maestro, también redecora la cámara oeste para que se vea exactamente como solía ser la cámara este. Puede quedarse allí temporalmente si regresa, pero maestro, la princesa ha convertido la cámara oeste en una habitación de invitados para visitantes distinguidos, la hizo renovar y planea invitar a su tía a quedarse pronto. Bai golpeó su taza de té sobre la mesa. Ciertamente se está haciendo cargo de todo en esta mansión ahora, solo quería dejarle a Ruo un lugar familiar al que regresar. Ha estado lejos de casa por tanto tiempo, qué triste estará si todo es diferente cuando regrese. El mayordomo Li nunca había visto a su amo tan enojado, se apresuró a responder de inmediato, amo, me encargaré de eso. Afuera de la ventana, una ligera brisa agitó las cortinas, trayendo un ligero frío. Bai se levantó para cerrar la ventana, se dio la vuelta, vio los pocos libros que Ai-Ruo solía leer, colocados en la esquina del estudio, se acercó instintivamente, tomó uno y hojeó las páginas, se sintió aburrido, hasta que llegó al final y encontró el diario de Ai-Ruo. Su delicada letra parecía aún tener calidez, cada entrada estaba llena de sus esperanzas para la familia, deseándole buena salud a su suegra, rezando por la tranquila carrera oficial de Bai. Mientras él leyendo página tras página, el corazón de Bai se apretó cada vez más, finalmente su mano tembló violentamente, casi dejando caer el libro, gritó en pánico, alguien, traiga al mayordomo Li de inmediato. Silencio. 15. Bai tiró la taza de té frente a él, el té hirviendo empapó su manga, pero no sintió nada. Dime la verdad,
era una Ru embarazada y tuvo un aborto espontáneo porque me mentiste que se había resfriado esos días. En el diario ella había escrito solo una oración, en Lang, perdí a nuestro hijo por el resto de nuestras vidas, que cada uno de nosotros se aprecie a sí mismo, él había sido su esposo, durmiendo a su lado y no había sabido nada. El mayordomo Lee se arrodilló haciendo reverencias repetidamente, fue la señorita Ai quien me dijo que no dijera nada, dijo que afectaría su relación con la nueva amante, así que no me atreví, la señora estaba encantada de darle la buena noticia. Pero cuando encontró la carta de divorcio que habías escondido en el cajón, se molestó tanto que se cayó accidentalmente y perdió al niño. En ese momento Bayeng sintió como si un rayo lo hubiera golpeado, su sangre pareció congelarse en sus venas. No, eso no estaba bien. La carta de divorcio en el cajón había sido escrita poco después de su matrimonio, cuando no tenía nada y no quería retener a Ai-Ruo, pero ella se había negado a dejarlo, siempre sonriéndole y consolándolo diciéndole que su futuro mejoraría. Por eso se había vuelto cada vez más reacio a dejarla ir. Se había olvidado por completo de esa carta después de mantenerla oculta durante tantos años. 15 en silencio. La nueva carta de divorcio la había escrito el día que ella se fue. Estaba llena de disculpas por todos los males que le había hecho a lo largo de los años, esperando que lo perdonara por no poder envejecer con ella. No ya fueran viejos o nuevos, las había escrito a ambas, la había abandonado 2 veces. Miles de palabras obstruyeron su garganta, derramándose en silencio. Lágrimas. El rostro desesperado e indefenso de Ai-Ruo seguía reproduciéndose en su mente, en ese entonces, sus pensamientos se habían centrado por completo en el regreso de Luyang a la capital, tontamente le creyó cuando dijo que se había resfriado. Sin sospechar que había estado postrada en cama con el corazón roto y un hijo perdido, temblando, hojeó el resto del diario, la escritura en las páginas finales era cada vez más desordenada, un reflejo de su cordura desmoronada, algunas líneas estaban manchadas de tinta como borrosas por las lágrimas de Bayeng cayeron incontrolablemente empapando las páginas y dejando manchas oscuras, afuera de la ventana, el cielo se oscureció cuando se juntaron nubes oscuras. Bayeng abrazó el diario con fuerza, colapsando al suelo, las piezas del rompecabezas finalmente encajaron en su lugar. Años atrás, había sido Ai-Ruo quien lo animó, solo siguiendo una carrera oficial puedes obtener el poder de reclamar a la mujer que amas. Se aferró a esas palabras estudiando día y noche, escalando desde una pobreza erudito a un funcionario de la corte, pero la verdad era que había perdido hace mucho tiempo los sentimientos románticos por Luyan. Todo lo que quedaba era una obsesión sin resolver de su juventud, ahora que esa obsesión se había hecho realidad, se sentía vacía y sin sentido, su corazón estaba lleno solo de culpa y anhelo por otra mujer. Al escuchar que Bayeng se había encerrado en su estudio, Luyang corrió. Suponía que debían evitarse la noche anterior a la boda, pero estaba demasiado ansiosa, temía que algo pudiera salir mal y arruinar su oportunidad de casarse con la familia Bai, no podía permitirse el lujo de esperar. Al ver el estado destrozado de Bayeng, apretó los dientes y lo ayudó a acostarse. Él pareció no verla, moviéndose como un zombi mientras ella lo guiaba. No fue hasta que comenzó a desvestirse y a inclinarse hacia sus brazos que volvió a la realidad, alejándose bruscamente. Su Alteza, por favor, respétate a ti mismo, una vez que nos casemos mañana, todos los rituales de marido y mujer seguirán. El rostro de Luyang se congeló, una mezcla de vergüenza y enojo la inundó. Hermano Eng, si todavía te preocupas tanto por Ai-Ruo, no me culpes por ser cruel, amenazó. No olvides que Ai-Ruo se parece aún más a la princesa que yo, si le digo al emperador que la envíe a Ai del Norte como novia, seguramente morirá. El corazón de Bayeng se sacudió, la miró con incredulidad. Acepté casarme contigo y le dije que no se presente ante ti de nuevo, porque debes empujarla al límite, porque matarla sin piedad. Ai-Ruo nunca te hizo nada, incluso se ofreció a tomar tu lugar en el matrimonio político. ¿Cómo puedes ser tan intolerante, tan despiadado? Luyang levantó la barbilla, sus ojos se llenaron de desdén. Aceptaste casarte conmigo, deja de engañarte a ti mismo, solo querías una excusa para reavivar las cosas conmigo mientras abandonabas a tu legítima esposa sin culpa. Sus palabras dejaron al descubierto sus pensamientos más profundos y oscuros. Bayeng se negó a admitirlo, tropezando hacia atrás. Luyang, si te atreves a actuar imprudentemente, arriesgaré mi vida para hacerte pagar, gruñó, cada palabra goteando veneno. Luyang se sobresaltó por su furia, pero se negó a dar marcha atrás. Ya veremos quién gana, tratando de protegerla a ella, o a mí, consiguiendo lo que quiero. Con eso, salió furiosa de la habitación. Bayeng estaba abrumado por la desesperación, mientras dudaba.
Su colega Liwan llegó presa del pánico. Hermano Bai, el palacio te ha convocado urgentemente, ven conmigo de inmediato. Bayen no tuvo tiempo de pensar, apresurándose a seguir a Liwan. En el camino, Liwan notó su estado distraído y no pudo evitar preguntar, hermano Bai, te casas mañana, deberías estar en la luna, pero te ves más demacrado que nunca, ¿qué pasa? Simplemente no he estado durmiendo bien, murmuró, espero que no sea porque estés suspirando por alguien más. Liwan dijo, la noche que bebimos juntos, llamaste a Ruo una y otra vez mientras dormías, pensé que no podías dejarla ir. Bayen se quedó en silencio. ¿Sabías que Ruo una vez me pidió que la ayudara a encontrar a Luyang? Presionó Liwan. ¿Cuándo? Ella nunca te lo dijo. Liwan pareció sorprendida. Cuando Luyang fue elegida para ingresar al palacio, Ruo fue a verla, le rogó a Luyang que moviera algunos hilos para poder tomar su lugar en el matrimonio político, pero Luyang se negó a renunciar a su título de princesa, humilló a Ruo, la hizo arrodillarse y hacer reverencias hasta que su frente sangró. Luego simplemente le dijo que se perdiera. Fue desgarrador de ver. Los pasos de Bayen vacilaron, un vívido recuerdo brilló en su mente. Un día, Ruo había llegado a casa con un moretón y sangre en la frente, forzando una sonrisa y diciendo que se había caído. Su cordura se tambaleaba al borde. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, suspiró Liwan. Estabas en ese entonces, no estaba en condiciones de afrontarlo. Ruo me pidió que lo mantuviera en secreto, dijo que quería darte motivación para recuperar a Luyang. Nunca pensé que permanecería oculto durante tantos años. Hermano Bai, deja esto de lado por ahora, lo más importante es manejar la citación del palacio. Bayen reprimió su dolor, asintió y aceleró el paso. Iba al palacio a pedir perdón, no. Se iba a casar con Luyang. Iba a encontrar a su Ruo, para decirle que ella era la única a la que había amado. Debía estar esperando en algún lugar a que la trajera a casa. Hachesas 16. El corazón de Bayen se aceleró mientras se apresuraba hacia el palacio, su túnica ondeando al viento. Al llegar al estudio imperial, se alisó la ropa y entró con paso firme. El emperador estaba hojeando los memoriales. Levantando la vista cuando Bayen entró, tartamudeó por un momento antes de hablar. Ministro Bai, ¿sabe por qué lo he convocado? Bayen se arrodilló haciendo una reverencia respetuosa a su majestad. He oído que se refiere a la situación en la frontera. El príncipe heredero del norte de I ha oído rumores de una semestres de nuestro ejército de defensa del norte que se parece a nuestra princesa, dijo el emperador. Está usando esto como pretexto para provocarnos, declarando abiertamente que la capturará y la traerá de vuelta al norte de I. Hizo una pausa, fijando en Bayen una mirada penetrante. Recuerdo haber oído que tu esposa se parecía a la princesa hace años, pero lo había olvidado. ¿Podría esta semestres ser tu exesposa, Ruo? Los ojos de Bayen se abrieron de par en par. Su majestad, ¿podría ser una coincidencia? El artista de la frontera envió este retrato. Compruébelo usted mismo. Un eunuco le entregó el retrato. A primera vista, Bayen se congeló por completo. El emperador observó su reacción, asintiendo. Parece que no es coincidencia, ministro Bai, dígame qué está haciendo en un lugar tan peligroso. Bayen salió de su aturdimiento y se tiró al suelo. Su majestad, perdóneme, fui un tonto dividido entre mis sentimientos, y abrí una brecha entre Ruo y yo. No tenía idea de que ella estuviera en tal peligro. En la frontera hasta este mismo momento, la voz del emperador resonó con ira. Como funcionario de la corte ni siquiera puedes administrar tu propia casa, ahora tus problemas domésticos casi han hundido a mi reino en la guerra. El príncipe heredero del I del norte es arrogante e imprudente. Con esta excusa, no se rendirá fácilmente. La gente en la frontera sufrirá nuevamente. Bayen se inclinó repetidamente, su frente se magulló e hinchó rápidamente. Le ruego a su majestad que me deje viajar a la frontera de inmediato. Haré todo lo que esté en mi poder para traer a Ruo de regreso a salvo y evitar que el I del norte comience una guerra. El día que Bayen dejó la mansión, Luyang rompió a llorar, sollozando incontrolablemente. No lo permitiré. Te he amado con todo el corazón, ¿cómo puedes ser tan cruel? La boda es mañana, ¿cómo se supone que debo enfrentar esto? Bayen se sentó alto y erguido en su caballo, mirándola fríamente. Perseguiste la riqueza y la gloria, no mires atrás ahora. Voy a la frontera a buscar ella. A partir de este día, somos extraños. Ansiosos por ver a Ruo, corrió hacia la frontera día y noche. Su corazón ardía de anhelo. Silencio, silencio. 16. Después de un largo y arduo viaje, Bayen finalmente llegó a las tierras fronterizas. Había perdido mucho peso, pero se aferró con fuerza a la caja de madera tallada en sus brazos. Su
Corazón estaba lleno de nada más que pensamientos sobre Unruo, no le importaba la dignidad, corrió al campamento militar despeinado y exhausto. Sin embargo, entre todas las costureras allí, ninguna se parecía a Airuo. A través de minuciosas investigaciones, finalmente supo la verdad de los últimos despachos de la corte. El príncipe heredero de Yi del Norte había enviado a Luyang de regreso, no porque fuera una princesa falsa, sino porque había sido infiel, teniendo un romance con uno de sus subordinados. El príncipe heredero se había apoderado de su hijo, enviando a Luyang de regreso a Gran Zhao como espía. Después de que los espías de Yi del Norte interceptaran inteligencia fronteriza, Luyang había presentado un plan. Envió deliberadamente el retrato de Airuo a la corte de Yi del Norte, inventando la historia de que el príncipe heredero estaba provocando problemas en la frontera por resentimiento por la fallida alianza matrimonial. Su objetivo era poner a la gente de la frontera en contra del emperador Gran Zhao, haciéndoles creer que valoraba a su hija más que su seguridad. Si el emperador Gran Zhao mordía el anzuelo y lanzaba una guerra, Yi del Norte podría entonces marchar hacia el sur con una excusa legítima. Al escuchar esto, la visión de Bayen se oscureció. Nunca había imaginado que la mujer que una vez había querido, aunque solo fuera un poco, pudiera ser una villana tan desleal y sin escrúpulos, casi costándole la vida a una Ruo. Luyang, ¿cómo te atreves? Aunque Airuo no trabajaba como costurera en el ejército, Bayen tenía un fuerte presentimiento de que estaba cerca, tan cerca, que se quedó a buscarla, siguiendo cada pista sin importar cuán trivial fuera. Pero pasaron las semanas en las tierras fronterizas, y todavía no había señales de ella. Una sofocante sensación de desesperación se extendió por su pecho. En los rincones solitarios de la frontera, sintió las lágrimas arder en los ojos una y otra vez, un dolor amargo en su nariz. Pero los contuvo. Tenía miedo de que una vez que llorara, perdería la fuerza para seguir buscando. Unruo, ¿dónde estás? Su voz fue arrastrada por el viento aullante sin dejar rastro en la vasta extensión de cielo y arena. No llegó respuesta. Aferrándose a un rayo de esperanza, pensó que tal vez había regresado a la capital para encontrarlo. No se atrevió a demorarse, regresando día y noche. Pasaron meses entre su viaje a la frontera y su regreso. Había dormido al raso, soportado hambre y frío, adelgazando aún más y más demacrado, pero se aferró a la esperanza de que cuando llegara a la capital, vería su figura familiar en las calles, y que no sería demasiado tarde. A su regreso, se enteró de que Luyang había sido encarcelado y sería ejecutado pronto. Bayen fue a visitarla a la cárcel. En el momento en que se encontraron, la agarró por el cuello, levantándola bruscamente del suelo. Luyang palideció de terror. Hermano Eng, yo no tuve elección. El príncipe heredero del norte de Yi amenazó con matar a nuestro hijo. Los ojos de Bayen se llenaron de desprecio. No te detuviste ante nada por tu propia avaricia. Ahora te atreves a suplicar misericordia. Las lágrimas corrieron por el rostro de Luyang. Hermano Eng, has cambiado. Una vez, sin importar que me apoyarías, ¿no fue tu propia incompetencia la que me obligó a ir al norte de Yi? Estaba tan solo. ¿Qué más podía hacer? Es mi culpa. Suficiente, rugió Bayen. No creas que no sé la verdad. Una Ruo fue a verte, te negaste a renunciar a tu título de princesa, así que la humillaste. La soltó abruptamente y Luyang se desplomó en el suelo, debido a los crímenes de Luyang. Bayen fue destituido de su puesto oficial, pero luchó desesperadamente por mantener la mansión Bai, porque había sido la casa de una Ruo. Temía que si otros la tomaban, ella nunca lo encontró cuando regresó. Los recuerdos de su vida con Airuo se repetían en su mente. Custodiaba la mansión, esperando, deseando, negándose a creer que realmente había perdido a su Arruo. Asasas 17, perspectiva de la heroína del epílogo. Rescaté a un soldado herido del norte de Yi. Temiendo ser descubierto por el ejército del Gran Zhao, no tuve más remedio que refugiarme en una montaña remota. Ese día, había ido al campamento militar con la esperanza de encontrar trabajo como costurera, remendando los uniformes andrajosos de los soldados, haciendo mi pequeña parte para defender la frontera. Pero las tropas del norte de Yi lanzaron un ataque repentino. El aire se llenó de gritos de batalla y el ruido sordo de los cascos de los caballos. Llovieron flechas y huí presa del pánico. Fue ese soldado del norte de Yi quien se paró frente a mí, recibiendo una flecha destinada a mí. Más tarde, descubrí que ya había sido apuñalado 2 veces antes de protegerme. Lo arrastré a las montañas cercanas, cubriendo nuestras huellas con ramas y enredaderas. Nunca había presenciado una lucha tan brutal. Temblé descontrolado por el miedo. El soldado estaba débil, pero me habló suavemente para consolarme. No tengas miedo, si nos descubren, solo mátame, podrás escapar. Con eso presionó una daga en mi mano. Todavía estaba aterrorizado, pero me obligué a mantener la calma. Salvar a un soldado del norte de Yi en el suelo de la Gran Jiao era una ofensa capital.
pero no podía dejarlo, había arriesgado su vida por mí. Una vez que la lucha se calmó, lo llevé a una cueva segura, usando las habilidades médicas que había aprendido de los libros antiguos para curar sus heridas. No te rindas, le dije, tan pronto como tenga una oportunidad, te entregaré a las fuerzas del norte de y te llevarán a casa. Apenas respiraba, pero todavía me instó a que lo dejara, temiendo que me devoraran bestias salvajes. Después de varios días de vigilia, finalmente recuperó la conciencia por completo. Ese mismo día, escuché noticias de que la Gran Jiao y el norte de y intercambiarían rehenes. Sonreí con alivio. Estás despierto por fin, date prisa, tendrás la oportunidad de volver al norte de y. Evitó mi mirada, tartamudeando, gracias por su amabilidad, señorita, la he molestado tanto. No puedo irme hasta que se lo pague. No pude evitar sonreír ante su expresión tímida, como si nunca antes hubiera interactuado con una mujer. Me salvaste primero, solo te estoy devolviendo el favor, no hay deuda que pagar. Tropezó con sus palabras. Yo odio deberle a los demás. Se negó a irse y no pude obligarlo. Después de todo, tenía mente propia. Una vez que pudiera cuidar de sí mismo, planeé regresar al campamento para buscar trabajo como costurera, pero insistió en acompañarme, temiendo problemas. Llegamos a un compromiso. Construyó 2 casas de madera y un pequeño patio en el bosque, y nos establecimos allí. Planté semillas de vegetales, mientras él cazaba comida. Cada vez que dejaba su captura en el suelo, sonreía y decía, señorita, cenaremos carne esta noche. Cuando noté las botas estaban gastadas, pasé varios días bordando un par nuevo para él. Las sostenía como si fueran un tesoro invaluable. Su artesanía es extraordinaria, señorita, no merezco tanta amabilidad. Un día fue al mercado a comprar suministros y vio a un hombre que sostenía mi retrato, preguntando por mí. Cuando regresó, me llevó aparte, su rostro serio. Señorita, alguien la está buscando. Si alguien pregunta, dígales que estoy siendo rehén de mí, nada más. Mi corazón acelerado se calmó en ese momento. De repente me di cuenta de que no quería dejarlo. No era amor, tal vez, era encontrar un refugio seguro en un mundo turbulento, un instinto de aferrarnos el uno al otro después de soportar tantas dificultades. Pasaron los años, y finalmente nos casamos bajo el vasto cielo del desierto. Incluso tuvimos un hijo. Cuando escuché el primer llanto de nuestro bebé, corrió a la habitación, sus ojos húmedos mientras tomaba mi mano. Haruo, has sufrido tanto. De ahora en adelante te protegeré a ti y a nuestro hijo por el resto de mi vida. Lo miré con lágrimas en los ojos y asentí con una sonrisa. Aunque el amor una vez me había roto el corazón, el hombre frente a mí con su coraje y ternura, había llenado lentamente el vacío dentro de mí. Tuve suerte. Epílogo. Silencio. Habían pasado años desde que la mansión Bai cayó en decadencia. Bai a menudo se dejaba llevar por los recuerdos del pasado. Se encontraba pensando en la primera vez que conoció a Airuo. Había sido un estudiante pobre, aparentemente exitoso pero luchando por poner comida en la mesa. Había engañado a esa niña para que se quedara con él, todo por el bien de Luyang. Había sido amable con ella solo porque quería que ella se lo pagara de buena gana algún día. Nunca se había dado cuenta de cuando realmente se había enamorado de ella. Pensó en los días oscuros cuando se había dado por vencido, como ella se había quedado